A dar comienzo a la rueda de prensa de la producción estadounidense Gravity, que como saben se va a proyectar en la sección Perlas del festival. Se ha proyectado ya en su pase de prensa, pero el pase oficial será a las 6:15 de la tarde, por lo que vamos a intentar aprovechar los 25 minutos que tenemos a tope. Para presentar la película están su director y co-guionista, Alfonso Cuarón, acompañado del otro guionista, del co-guionista Jonás Cuarón. Vamos a dar comienzo ya al turno de preguntas. Nada más quiero aclarar que es producción Reino Unido, Estados Unidos. Británico estadounidense. Exactamente, perfecto. sí. Gracias. Sí. Bueno, felicitarlos por la película, por esta versión campechana, charolasta de 2001 que nos ha encantado, nos ha fascinado, le hemos aplaudido rabiar. Y para preguntarles sobre su obsesión por los planos secuencia y cómo se manifiesta esa obsesión en esa entrada tan compleja que tiene la película. Muchas gracias. Obsesión. Bueno, en realidad, yo no sé si es una obsesión, sino con Lubezki. Hay una parte muy importante de mi desarrollo fílmico que tiene que ver con el chivo Lubezki, Emanuel Lubezki, el director de fotografía, que en Y tu mamá también empezamos a explorar. Habíamos hecho antes, en el pasado, en distintas películas, pedazos, pero la teoría es que el personaje y el contexto tienen el mismo peso, cargan exactamente el mismo peso. Entonces no se favorece por close-ups y por montaje una cosa u otra. Y como tiene el mismo peso, al público le resta hacer la ecuación. También es acerca de jugar con el tiempo real. Tratar es como si la cámara está únicamente siendo testigo de algo que sucede en tiempo real. Con Gravity sucedió algo más encima de todo esto, es que al estudiar pietaje de documentales espaciales, esas cosas que ves de IMAX o Discovery y demás, los documentales de NASA, todos son un solo plano, porque no se pueden dar el lujo de estar cortando alrededor. Y aquí como queríamos que es de alguna manera lo opuesto a Y tu mamá también, porque en Y tu mamá también era un punto de vista, era en plano secuencias, pero era un punto de vista subjetivo. Tú estás observando todo el tiempo y de hecho hay un narrador que te corta para que tengas un juicio crítico de lo que está sucediendo. Aquí alrededor es lo contrario, en los planos secuencias funcionan para que te metas, para que te sumerjas en la realidad. Y por eso es el asunto de empezar objetivamente con el personaje, acercarse cuando el desastre sucede, seguimos este personaje todavía objetivamente y después la cámara se ancla con el personaje, girando con el personaje y eventualmente la cámara entra en la máscara del personaje y se convierte de un punto de vista objetivo a un punto de vista subjetivo. Y la teoría era que una vez que la cámara sale, ya no es ni objetivo ni subjetivo, sino es el punto de vista del espectador que está flotando con los personajes. Es como si el espectador se convierte en un tercer astronauta o, bueno, después en un segundo astronauta. Bueno, yo no les voy a dar la enhorabuena por la película. Yo lo que les quiero decir es que gracias por la película. Llevo aquí varios días, le he dado pues la enhorabuena a muchos directores y actores, pero creo que he mentido como un canalla. Yo estoy francamente sorprendido con lo que he visto hoy, aún estoy con adrenalina y los pelos todavía de punta. Veo que esta película juega en liga, pues no me he sentido así como en películas pues, como Salvar al Soldado Ryan, Titanic, Avatar, donde bueno, es otra liga, no sé. Yo lo que quiero comentarles es si ustedes... Dos preguntas y una petición, para no hacer perder mucho tiempo. Las preguntas son, imagino que han sido asesorados por, no sé, el asesoramiento de la NASA o quizá de la Agencia Espacial Europea, si les han comentado algún caso parecido, y luego si beben también de quizá referencias de videojuegos. He visto lo que decía, mucha primera persona, hay algún videojuego quizá con una temática similar, no sé si conocen el Dead Space, pero bueno, veo ahí también, veo como una imagen muy de mundo de videojuego y una petición. Gravity 2 ya, para la 62 edición, aquí o donde sea, por favor. Gravity 2. Sí, por favor, muchas gracias. La venganza de Godzilla. En cuestión de los videojuegos, yo te puedo decir que a mí el que me gustaba mucho era Pac-Man y después me quedé en Space Invaders. Pero a lo mejor ahí está la influencia. Jonás es de una generación más joven. ¿Tú qué videojuegos?
Yo tampoco nunca fui mucho de videojuego, pero desde un principio, como mencionaba él, o sea, sí había una idea de que fuera una experiencia casi subjetiva para el público, donde el público fuera como todo lo que sucede, fuera 90 minutos como una montaña rusa donde el público estuviera agarrado, y la idea era poder hacer dos cosas a la vez, que por un lado fuera todo este viaje adrenalínico, pero sin perder ese ritmo adrenalínico también lograr malabarear temas y involucrar al público de una manera más emocional. O sea, nuestra idea era que si se simplificaba tanto la narrativa a crear esta experiencia, se iba a poder crear como algo más catártico y una experiencia más directa con el público. Sí, todo viene de una... Jonás está ahora preparando como director un guión que se llama Desierto, con Gael García Bernal, que cuando yo lo leí, yo le dije, me quería que yo le diera notas, dije, yo no tengo muchas notas, yo quiero que me ayudes tú a hacer uno así. Y la teoría que trae es que el cine puede ser, y hay ejemplos de películas así, que cuando tú desnudas un poco la narrativa, y sobre todo si te concentras en tu personaje, empieza a haber una identificación en donde de alguna manera el personaje se convierte en un vehículo para que el público invierta su propia experiencia emocional. Entonces es tanto el viaje emocional del personaje, pero al mismo tiempo el público, de una manera totalmente inconsciente, no racional, conectándose a partir de sus propias experiencias, de una manera casi visceral y casi arquetípica. Es como, lo que hablábamos es que la película en realidad es la historia de un astronauta. No es la historia de un astronauta, es la historia de una mujer que está a la deriva, y está a la deriva hacia el vacío. Y es una mujer que está deriva hacia el vacío, alejándose cada vez más de las comunicaciones humanas. Y entonces, esa metáfora de alguna manera funciona, no tienes que ser astronauta para tenerla. Y puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser lo que sea. Es un personaje que vive en su propia burbuja. Entonces era como los elementos metafóricos de alguna manera cargan de una manera no racional. La idea es que de una manera emocional te involucras mientras que estás siguiendo una acción que al final de cuentas es una historia de adversidades, y todo mundo tiene adversidades en la vida. Hola, fascinante la propuesta, es increíble cómo nos has llevado al espacio. Quería preguntar, esas líneas de diálogo de Sandra Bullock, cuando dice, puedo caer de pie o me quemo en 10 minutos, en todo caso, lo que voy a hacer es vivir una experiencia... no sé, no recuerdo la palabra que utiliza, ¿no? Pero dice que es una experiencia singular o impresionante lo que va a vivir. ¿Las podríais aplicar a lo que ha sido este proyecto? Porque el cine necesita nuevos caminos que implican riesgo. ¿Podríamos ver esta lectura? Bueno, lo que te puedo decir es que el viaje de esta película fue muy similar al viaje del personaje en la película. A eso me refería. Se tardó 4 años y medio en hacer. Y por un error de cálculo, no nada más, porque cuando terminamos, de hecho cuando escribíamos el guión, pensábamos que iba a ser una película relativamente sencilla, con algunos efectos especiales, pero y no fue hasta que empezamos, como 2 semanas después de terminar el guión, que empezamos a aplicar, a hacer pruebas, que quedó claro que no existía la tecnología para hacerlo. Y entonces fue cuando se complicó el asunto. Y conectado con la otra pregunta, fue también cuando empezamos a tener asesoría de expertos, de gente inteligente, no cineastas. Sí. Y escritores. Y a partir de eso todo se complicó todavía más, porque el comportamiento, que queríamos ser muy fieles al comportamiento que sucede en la cero gravedad o la microgravedad, que es el término técnico correcto. Y
y con cero resistencia. Y entonces eso empezó a complicar más las cosas. En el guión, tú empezaste también a hablar con otros sesudos, ¿no? Sí, se hizo como queríamos ser muy fieles a la realidad, se hizo un proceso de investigación muy ya extenso. Y sí empezaron a cambiar cosas. Teníamos en el primer tratamiento ciertas cosas que cuando gente pues, más especialista la leyó nos dijo, no, eso no sucedería jamás. Entonces hubo que modificar todo y en sí lo más difícil, tanto en el guión, pues, todavía más en el proceso de producción, fue como entender cómo funcionan las cosas en cero gravedad. Nuestro cerebro está programado para ver cosas con gravedad. De hecho, en la película se involucraron muchos animadores, de alguna manera es una animación, y los dibujantes aprenden a dibujar a partir de horizonte y peso y gravedad, y aquí es lo que le estábamos pidiendo, despojar el horizonte y la gravedad, y para todos fue una experiencia, es muy poco intuitiva. Entonces era un proceso de aprender de nuevo a hacer las cosas. Y primero fue la parte conceptual, y ya que estaba la parte conceptual, la parte tecnológica, que fue otro viajezote. Alfonso y Jonás, primero que nada, muchas felicidades para Univision Networks, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Quisiera preguntarles a los dos qué tan especial es el cine y cómo fue la experiencia de haber podido trabajar juntos, qué tan especial es cuando sucede en familia. ¿Y cómo perciben ustedes el panorama del cine en América Latina que tú ves a través de tu hijo y que a ti te toca afrontar a través de tu carrera? Pues tú vas. La experiencia de trabajar juntos, la verdad, fue muy grata. O sea, por un lado, creo que nos entendemos. Yo crecí con él, entonces entiendo muy bien lo que le gusta. Los castigos. Exacto. No sé qué opinas tú del cine. Lo que pasa es que también la relación de trabajo, en realidad es una relación de dos escritores. Yo ya había admirado desde que empecé a leer las cosas que hacía, las primeras cosas que hizo, yo ya admiraba su escritura y ya habíamos colaborado en una cosa, en un corto con Naomi Klein, y entonces como que nos entendimos muy bien, pero cuando estás trabajando es una relación meramente creativa y de colaboradores. En realidad creo que no existe ahí la familiaridad. Lo único que existe familiaridad es cuando hablas de cosas, hay como un atajo, ¿sabes? Porque hay una experiencia común. O sea, si hablábamos de Groenlandia, él había ido, yo había ido en momentos distintos, pero sabíamos a qué nos referíamos. Y el cine, yo creo que el cine latinoamericano está en un momento impresionante y ya lleva un rato, en un gran momento. Siempre es el miedo de que sale una generación que es sorprendente o que hace cierta marca y ya después todo se vuelve a adormentar, y la verdad es que generación tras generación es cada vez más interesante. Yo me atrevo a decir que el cine nuevo, el que se está haciendo ahora de las nuevas generaciones, es mucho más interesante del cine de mi generación, incluyendo el mío. Y lo que es interesante es que no es nada más uno o dos países, es un fenómeno ya muy amplio. Yo, como ya creo menos en países, creo que no es una cuestión de países, porque se está viendo eso en todo el mundo, es una cuestión generacional. Hay una nueva generación que viene sin los complejos de las generaciones anteriores, y creo que eso se está reflejando en el cine que están haciendo. Hola, bueno, lo primero, gracias. Aquí. Quiero dar dos ejemplos prácticos de lo que consigue la película. El primero es cuando Sandra Bullock levanta los pies en la arena, tanto física como espiritualmente, y el segundo es cuando se desprende del traje por primera vez y digamos que se pone en posición fetal y los cables del traje actúan como si fuera un cordón umbilical. Estos dos momentos consiguen que lo abstracto y lo concreto colisionen y se unan en un organismo visual de puro cine. ¿Cuándo es un director consciente de que la película puede llegar tan lejos? ¿Visualizándola, escribiéndola o contemplándola por primera vez? Pues creo que tú puedes hablar de eso, porque creo que estaba desde el guión. Desde el guión estaba todas esas imágenes, y sí, siempre tuvimos muy claro que era una historia de cómo un personaje, a través de confrontar adversidades,
podía tener un cierto tipo de renacimiento en el sentido de que obtenía un nuevo conocimiento. Y entonces siempre sabíamos que ese momento, en el momento que entra la estación espacial, es como el momento en el cual se despoja de la piel vieja y pues entra como al... Y eso era mucho la apuesta de Jonás, que era el asunto de tratar de despojar diálogo y lo que se llama el backstory, y dejarlo mínimo, lo suficiente para que la gente no esté, el público no esté haciéndose preguntas, pero en realidad la experiencia emocional es eso que estás hablando. El final es otro, lo veíamos como funcionan las dos cosas. Una es es el lago, que además está turbio como casi como un líquido amniótico, o una sopa primordial, donde de hecho hay sopa primordial que tenemos anfibios pasando y demás, en donde el personaje sale arrastrándose, como los primeros organismos, los primeros animales desarrollados que salían del agua, y después se pone en cuatro extremidades y por fin se levanta encorvada hasta que se erecta. Estamos haciendo como un pequeño guiño a la gráfica darwiniana de evolución, pero que a la vez es ese momento donde este personaje metafóricamente lo que tiene que hacer es poner los pies en la tierra. Cuando tú sufres adversidades, pierdes centro, pierdes tierra, se dice. Y mientras más, porque te sacan de tu zona de control, tu zona de comodidad. Y una vez que sales de esa zona de comodidad, si no empiezas a buscar tierra, digamos, te empiezas a perder cada vez más. Y esa es la realidad que sucede con el personaje y es lo que tiene que reencontrar. Hola, felicidades Alfonso y Jonás. Soy Fernanda Solórzano de México, de la revista Letras Libres. Bueno, ante todo felicitarlos, estoy estupefacta. Yo creo que es tu película más lograda, más conmovedora en México. Todo el mundo tiene una expectativa tremenda. Y bueno, más allá de todos los adjetivos a la película, te quería preguntar algo relacionado con algo que dijiste en México en 2006 cuando presentaste Hijos del Hombre, y que ha dejado huella, ha sido citado muchas veces por lo pertinente que fue y que sigue siendo, que es que directores como tú, como González Iñárritu, como fotógrafos como el Chivo, eran de alguna manera braceros de lujo, inmigrantes de lujo. Y a propósito de que también uno de los temas fuertes en el cine mexicano ahorita es la migración, tú dijiste que no había punto de comparación entre ese tipo de migración, pero que de alguna manera también se trataba de economía y de cómo el país no les estaba dando a ustedes la oportunidad de hacer lo que podían hacer como Gravity y que tenían que hacerlo en otros lugares. Ver qué piensas de eso ahorita en este contexto. Bueno, creo que pretender que una película como Gravity se puede hacer fuera de un contexto que no, olvídate de países, o sea, fuera del contexto de estudios, sería muy raro encontrar otro país que metiera una inversión de este tipo. O sea, son contadas puedes contar las películas en el mundo que se acercan, que no son producidas por los grandes estudios, que se acercan a estos presupuestos. O sea, yo que el caso de Gravity no aplica demasiado en ese punto de vista. Creo que en esa época además hablaba por un asunto, no solo en una cuestión personal, en lo que sucede en mi carrera, sino más que nada en el reflejo de las oportunidades y del apoyo que se da a las gentes, a los nuevos cineastas. Eso fue justamente, por ejemplo, antes de la 226. Ahora empieza a haber ciertos incentivos. Empieza a haber, al menos hay algunos incentivos. Yo creo que todavía hace falta muchísimo, pero hace mucho falta, lo que más hace falta, no estamos metiendo ya una cuestión de grillas, como decimos en México, políticas mexicanas, que tiene que ver con la relación de la televisión y de los aires televisivos, que está muy conectado eso. Pero yo te sugiero, Fernanda, que eso lo hagamos en un contexto de prensa mexicana. Perfecto. Y no prensa internacional, porque creo que se pierde aquí. Gracias. Buenas, la pregunta es para Alfonso. Quería preguntarte en una película que tiene esta relevancia, este pozo y este afán de posterioridad por su importancia.
Igual lo niegas, pero ya te digo que va a pasar. El hecho de que Sandra Bullock protagonice se va a tomar a lo mejor como una frivolidad por parte de cierto público. ¿Cómo les convencerías de que Sandra Bullock merece la pena y por qué la elegiste? Pues no tengo que convencer a nadie, tiene que ver la película. O sea, ahí sí la verdad es que eso sí no me corresponde, pero Sandra, viendo la interpretación de Sandra, y no ahora en la interpretación final, sino de que estábamos rodando, y si tú hubieses visto además en las condiciones en que esta mujer estaba rodando, es que es impresionante la disciplina, la precisión de esta mujer, además su capacidad de abstracción. Ella estaba interpretando en mitad de, como el Chivo diría, el Chivo Lubeski, estaba interpretando eso adentro de un iPod. O sea, estaba metida en una caja llena de luces LEDs, sí, ¿no? LEDs, y rodeada de robots de esos que construyen coches. El ser humano más próximo estaba como a 20 metros, incluyéndome, porque no podíamos estar cerca por toda la tecnología, comunicándonos por radio, en donde tenía que hacer estos planos larguísimos, que todo era una memorización coreográfica de distintos números. O sea, era como una bailarina ensayando una coreografía complicadísima, con una presión impresionante, y al mismo tiempo dejándose que cuando ensayó tanto, y además el trabajo físico que tuvo que hacer para esto, trabajando con los Stones y marioneteros, porque muchas veces los marioneteros que hicieron ¿cómo le dicen? Warhorse, el caballo de guerra. Hay una obra de teatro que es de lo que hizo Spielberg, su película, que se llama El caballo de guerra, que es con marionetas gigantes, y los marioneteros la ayudaban. Cuando estábamos rodando cámara, eso como que desaparecía, y todo para ella era nada más interpretación y emoción. O sea, yo a lo que voy es el trabajo llegar a eso. Pero te digo porque el Chivo, de pronto, había tanta cuestión técnica porque todo estaba preprogramado, y yo de pronto hacíamos una toma y yo decía corte, le decía al Chivo, oye Chivo, es que estamos como medio segundo de retraso en esto. Y me dice, eres un imbécil, o que no te das cuenta del milagro que acaba de hacer esta mujer. Y era muy impresionante ver eso. Entonces, mira, yo no tengo por qué vender a Sandra, yo creo que la gente la puede ver aquí en la película. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, ya puedes estar contento, la verdad, porque he oído bravos hacia ti. En todo lo que llevo del festival todavía no había oído bravo, ¿sabes? Y no habían aplaudido tanto. Menos mal que no estás en el concurso oficial, porque si no, ya has ganado y ya no queda nadie. Y vamos. Pero la pregunta es lo siguiente, Cuarón. ¿La historia la tenías hace tiempo, esta de hacer Gravity? Y la segunda pregunta sería el entrenamiento de Sandra Bullock y George Clooney. Me parece que habrán tenido que ser duro con entrenadores, con astronautas verdaderos, ¿no? Auténticos. Lo de la historia, tú puedes hablar cómo estuvo. Básicamente habíamos escrito otro guión que por azares del destino, cuando ya estaba ya estaba en proceso de hacerse la película, se detuvo. Y estábamos sentados una noche platicando de ver si hacíamos reescrituras de ese guión. Yo le había enseñado este otro guión que estoy preparando. Y como que en esa misma noche nos pusimos a platicar sobre la idea de hacer una película en este estilo, que fuera como un viaje adrenalínico en 90 minutos, pero que la adrenalina no quitara el hecho de que también se hablara de temas y que tuviera o que fue más bien el vehículo para hablar. Ajá, exacto. Y pues en esa misma noche fue una noche larga, así de esas que pues platicas y fueron surgiendo. O sea, de ahí empezamos a platicar de en qué situación pudiéramos poner a un personaje que fuera una situación muy adversa. Surgieron dos imágenes que creo que fueron como las imágenes que siempre nos guiaron, que fue una es la imagen de un astronauta
dando vueltas y yéndose hacia la deriva, hacia como un vacío muy negro, y la otra es la imagen de ella levantándose por primera vez al final de la película. Y de ahí fue como dibujar el mapa. Y hablábamos de referencias de películas, y de hecho ni una referencia fue jamás película espacial. Película espacial, ¿no? Hablábamos de películas como Reto a Muerte de Spielberg, que aquí se llamó la primera de Spielberg, la del camión que... ¿Cómo? El Diablo sobre Ruedas. Es que se llaman siempre distintos en todos lados. De Vanishing Point, incluso de Runaway Train, pero sobre todo hablábamos mucho de Un condenado a muerte se escapa, de Bresson. Y de hecho ese final de los pies y ella yéndose era siguiendo esa idea de que en la película de Bresson, y yo no puedo comparar esta película con eso, sería absurdo, pero la idea de esa película donde el personaje tiene que escapar de una prisión y esos muros empiezan a volver casi en muros metafísicos, y una vez que sale de la prisión, escapa, brinca el último muro, está en la calle y él nada más empieza a caminar y se acaba la película, estando muy claro que la historia es eso, no es la historia si después lo van a volver a atrapar o si qué es lo que va a hacer después. Eso es irrelevante, porque en realidad es casi un viaje metafórico ese escape de esa prisión. Y entonces era, pues, pero fue en una tarde, en una noche, donde justo antes de empezar a rodar, y de asesorías fue con lo que Sandra Bullock, sobre todo por tecnologías que le tocaron más difíciles, fue muchísimo, empezó a hacer entrenamiento físico como 5 meses antes de empezar el rodaje, y después empezó a hacer ensayos coreográficos como 2 meses, y tenía conversaciones. Era muy curioso de pronto llegar a llamarla y te decía así en el teléfono que un momento que estaba con la estación espacial. Y estaba ahí hablando con un astronauta de la estación espacial con la que le daba... a Sandra le interesaba muchísimo entender exactamente cómo reacciona tu cuerpo en cero gravedad, y también el estado de mente que sucede cuando ves la Tierra desde esa distancia. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.